mujer debería esperar un tiempo mínimo de 2 años después de un parto para volver a quedar embarazada? Esa es una pregunta. A ver, yo pienso que las cosas no pueden ser tan rígidas, que hay mamás que han tenido exitosamente el parto, el segundo bebé pronto, en poco tiempo, y que les ha ido bien. Los límites y las clasificaciones que los médicos y la sociedad tecnocrática pone muchas veces simplemente se basan en esos registros de la estadística y de los resultados. La recomendación finalmente se adopta con las personas, con la mamá, con la familia. 2 años es un tiempo, diría, arbitrario en mi forma de ver, de un bebé que está pasando de una etapa de dependencia absoluta a una etapa de menor dependencia, pero sigue siendo dependiente. Entonces poner el tiempo es muy estricto. Los médicos sí dicen eso, sí decimos eso, 2 años, pero no hay ninguna real, para mí, ninguna justificación. Obviamente que una mamá, un bebé teniendo cada año va a tener demasiadas cargas, demasiado trabajo. Y teniéndolo cada 5 años, pues va a tener una tranquilidad, una mayor libertad. Entonces el punto intermedio podría ser 2 o 3, entonces llegar como un punto medio, pero cada uno es dueño de su decisión. Entonces creo que no hay que decir tajantemente, son 2 años, y entonces a los 2 años si no han tenido el bebé ya empieza el estrés, la angustia, no tiene sentido. Es la decisión de la pareja, la decisión de la mujer. Tener un bebé cada año debe ser una cosa muy dura, y tenerlo cada 5 años pues ya va empezando a generar necesidad si la mujer quiere tener 2 hijos o 3 hijos. No sé si alguna de las mamás que ya han tenido experiencia como mamás se sienten claras, que nos comenten hagan su comentario. Bueno, mi aporte va dirigido a lo mismo que expuse frente a la disposición que tiene la pareja y la mamá para atender las demandas de los bebés. Si un niño y una niña necesitaría teóricamente mínimo 3 años para lograr la famosa individuación, que es la separación sin angustia de su mamá, uno podría recomendar, más no decir de manera tajante, que dar espera a esos 3 años sería muy sabio, tanto para la salud del bebé como para la salud de la mamá, que obviamente está presa de las demandas de su niño y de su niña. La segunda pregunta va para Angelita Gutiérrez. Y esta pregunta tiene 2 partes. La primera dice, ¿cómo estar presentes aquí y ahora? Comenzamos con Pues creo que es un trabajo de conciencia, como les decía, por una parte lo puedes tomar por dimensiones. En la conferencia trabajé la dimensión corporal. Entonces en esta dimensión estás en un cuerpo, estar consciente aquí, en este cuerpo, ahora, en este momento. No yéndote al pasado, no yéndote al futuro, porque el pasado te lleva a recuerdos, a algunos que te produzcan nostalgia, a otros, bueno, algunos serán significativos, pero a veces irnos al pasado nos permite quedarnos allá y no evolucionar. O irte al futuro te produce ansiedades muchas veces, así que es situarte en esta dimensión, aquí y ahora, en tu cuerpo. Pero podríamos hablar de otras dimensiones y aprovechando como el doctor Diego hablaba también de dimensiones espirituales. Creo que desde esas dimensiones espirituales también te puedes conectar con otras situaciones más allá del cuerpo, con otras dimensiones de tu propio ser. En estos días aprendí algo sobre la memoria. Colombia se está moviendo muy fuerte en todo lo perinatal. Acabamos de llegar de Medellín. Felicitaciones a Nacer de la Universidad de Antioquia, que cumplió su aniversario con un simposio
internacional sobre todo lo que tiene que ver con la ginecobstetricia y el nacimiento en general. Y pues también hubo el primer simposio internacional de psicología perinatal en Medellín, donde pues estuvimos presentes. En eso trabajamos un poco la memoria y compartía con alguien sobre que lo que se vive con intensidad y se disfruta es más fácil, entre comillas, de dejarse atrás. O sea que uno realmente cuando disfruta muchos momentos no siempre se queda en ellos, sino que los goza a plenitud y los suelta. En cambio, los momentos dolorosos de la vida, lo que marca una huella desde la carencia, el desamparo y el dolor, es lo que permanece mucho más presente. Yo pienso que el ejercicio aquí ahora es vivir el presente, porque eso nos libera mucho, pues eso evitaría pues, el sufrimiento psíquico o mental. Pienso que sería una forma de salud mental. Vivir aquí ahora sería el sinónimo de salud mental en general. Introduciendo un poquito, que yo no soy investigador de neurociencia ni mucho menos, pero en la aproximación que he tenido en los últimos años para dar cuenta de una serie de realidades desconocidas en el interior de cada uno de nosotros, como es el propio yo. Los neurocientíficos dicen que la humanidad, Rodolfo Ginás es uno de ellos, un científico colombiano, dice la humanidad debe tomar conciencia de su propio yo. Cuando cada uno de nosotros sepa quién es, cómo es su yo, cuál es su integridad, empieza a sanar todas las angustias, las debilidades, las falencias que ha tenido en el proceso de aprendizaje. Ese ejercicio es lo que el psicoanálisis ha llevado a trabajar. En las terapias psicoanalíticas se pone el individuo en un plano del conocimiento del yo. Hay muchas medicinas, hay muchas terapias alternativas, hay muchas formas. Hay formas del ejercicio, la danza, la yoga, las terapias de concentración, de reconocimiento del yo, las terapias en grupo, lo que hacen es hacer que las personas tomen conciencia de su propio yo, porque en la cotidianidad nos metemos en un rumbo de actividades y nos desconocemos, y por eso nos violentamos, por eso nos maltratamos, porque no vemos al otro como un propio yo, como alguien que complementa mi existencia, que le da sentido a mi vida y que lo enriquece. Uno está aquí, yo estoy aquí porque ustedes existen. Si ustedes no existieran, yo no estaría aquí. De hecho, alumbramos la vida con las palabras, con los adjetivos, con las razones, porque somos capaces de darle valor al otro. Cuando los otros ya no existen, es como si no existieran para mi vida, entonces me importa un comino. Y no están aquí, entonces hablaría aisladamente y no nos tendría en cuenta. Es necesario retomar la conciencia del yo y creo que es una muy bonita aproximación para vivir el yo y el ahora presente. Y para eso tenemos que leer a Eckhart Tolle, El poder de la hora, que es un libro maravilloso que si no lo han leído les sugiero que lo hagan. Y a las mamás podemos calmarles mucho la ansiedad haciendo un pequeño ejercicio, porque llegan a la consulta y te hablan sobre las cosas que les dijeron o sobre los temores que tienen del parto. Y lo que yo suelo decirles es simple: mira, todo lo que te dijeron o todos los miedos no existen, es algo que quedó en el pasado, y si no existen, ¿para qué te preocupas? Y el futuro tampoco existe. Así es que cada día, cada momento, concentra toda tu atención en tu bebé y dale lo mejor de ti, la mejor energía. Y les recomiendo un pequeño ejercicio de visualización, de meditación, que lo hagan cada día, 5 minutos en la mañana, 5 minutos en la noche, en donde se colocan en posición horizontal, hacen un ejercicio de respiración profunda varias veces y ponen su mente en el bebé y lo visualizan como un ser feliz, un ser saludable, rodeado de una atmósfera dorada y que viene y que llega a este mundo de una forma saludable, de una forma tranquila, feliz. Y de alguna forma yo pienso que con nuestra generación de pensamiento generamos una onda energética que confabula con la energía del universo y hace que se consolide en una realidad. Así es que estar aquí ahora genera un pensamiento que puede moldear también la realidad. Y nos lleva a la segunda parte de la pregunta, que dice: ¿cuál es la alimentación recomendada durante el embarazo y el día del trabajo de parto?
Al principio, pues de hecho, algo clave es que todas las mamás deben estar prescritas o acompañadas, porque definitivamente el cuerpo va a responder en la forma como lo alimenten, pero incluso enseñar a una mamá que su parto no se sucede solamente el día del nacimiento de su bebé, sino con base en todo un reconocimiento de lo que significa la biomecánica del cuerpo. Ellas entienden que desde 15 días antes su cuerpo está trabajando, su cuerpo está cambiando y su cuerpo se está disponiendo para un nacimiento. Entonces esos 15 días claves, porque una de las características que más manifiesta niveles altos de ansiedad en la mujer es cómo responde el parto. Paradójicamente son cosas básicas, pero el pensar que frente a las personas que le acompañen o con quien ella esté, los gases, el estreñimiento, la deposición, la orina, son factores que inhiben su sensación de tranquilidad, su sensación de experimentar confianza con el ambiente. Entonces generalmente se tiende a recomendar desde semana 37, que nosotros le llamamos etapa preparto, junto con periodos de actividad, con periodos de preparación simples, como decía el doctor Diego, en una pelota, en posturas de cuclillas, en postura en 4, las duchitas nocturnas, que también la dieta blanda sea fundamental para que su cuerpo responda biomecánicamente mucho mejor para el parto. Y ya muchos también en los acompañamientos, en los programas de educación se los dicen. O sea, algo que le hace sentir cómoda a usted es que usted tenga la confianza de que su cuerpo está limpio, de que su cuerpo está saludable, que está sano, pero el ambiente para el parto también está dispuesto, o sea, estar con su pareja, tener una cena, unas frutas. El parto es tan íntimo, como lo decían todos, yo creo, como la concepción, o sea que es un contexto de placer, de comida, porque la comida hace parte del placer que también se experimenta el día de la concepción y probablemente el día del nacimiento, pero es qué tipo de alimentos. Algo igualmente que quisiera mencionar es algo que me sirve a mí en mi embarazo fue aprender a hacer alimentos ácidos o alcalinos. Sí, entonces, por ejemplo, algo que afecta mucho la formación de las células y que puede afectar nuestra salud son los alimentos ácidos como las harinas blancas, los alimentos procesados, las azúcares, los fritos y demás, y más bien comer alimentos que nos ayuden a alcalinizarnos, como las frutas, las verduras, bueno, el agua que nos permite hidratarnos bien. Eso durante todo el embarazo. Y algo que podría decir es que eso es una parte de la nutrición, pero que los seres humanos nos nutrimos con todos nuestros sentidos, con toda nuestra piel, ¿sí? Y que hoy es el órgano que nos permite sentir más en el mundo y en el cuerpo. Y es entonces cómo nos nutrimos, por ejemplo, con olores, con sonidos, con lo visual, con palabras afectuosas, con abrazos, con música que nos guste. Así que creo que cuando estamos embarazadas es delicioso, por ejemplo, como hablaban en alguna de las ponencias, celebrarlo como una fiesta, entonces que bailemos mucho, eso es nutrición, considero, es sentirnos muy alegres por el proceso y el día del parto más. Por ejemplo, recuerdo que en el día del parto de mi hijo bailé muchas cumbias de Totolamo en cocina, nos la gozamos mucho y para él es hermoso, o sea, cuando él siente música, él baila feliz, es un gran bailarín, eso es nutrición. Y igualmente, pues no sé cómo lo ven en otras rutinas, pero en mi rutina de parto comí todo lo que quise, porque yo pues me encanta comer, así que pedí cosas que me gustaban y que me permitieron tener las fuerzas para el trabajo de parto. Y luego del trabajo de parto me hicieron unos caldos especiales y que me ayudaron a renovar energías y fueron importantes. Bueno, desde el trabajo de acompañamiento como dulas que somos, y aprovecho para saludar a Marce, que es una de nuestras dulas colombianas con mucho reconocimiento, que queremos mucho. Como dulas obviamente estamos acompañando a esa mamita y le vamos dando estrategias pues, de nutrición. Y el día de trabajo de parto es un día bastante especial, obviamente necesita energía y pues se le acompaña, no se le retiran los alimentos. Yo pienso que también hay algo, doctor Diego, que tiene que ver con cómo responden el equipo obstétrico cuando una mamá, por ejemplo, defeca en un trabajo de parto. Dentro de las historias de parto recogidas, wow, violencia fuerte, el regaño que inhibe, que activa el prefrontal, y la mamá a veces no se relaja para parir porque tiene miedo de la crítica del equipo obstétrico. ¿Qué opina, doctor Diego? Una de las recomendaciones que es de la OMS es no hacer un
Pero esa es una de las recomendaciones que nosotros pasamos por alto y le sugerimos y le preguntamos a la mamá si quiere un enema y le decimos, es para que tú estés tranquila y sepas que cuando vas a pujar, lo que vas a pujar sea tu bebé. De todas maneras, nosotros hace mucho tiempo le hemos perdido el miedo a lo que cariñosamente le llamamos submarinos. Porque estos pequeños submarinos, las tinas tienen un sistema por donde entra agua limpia y tienen un desagüe por donde les vamos empujando. Entonces, yo me he convertido en un pescador excelente y genero una pequeña corriente subacuática que va empujando estos submarinos gentilmente. Y sabemos que las bacterias que están en el intestino de la mamá, en la materia fecal, son parte de la flora bacteriana que este bebé necesita para enriquecerse y para comenzar la vida saludablemente. Así es que eso debería salir de nuestra mente como un proceso de riesgo o patológico. Esta pregunta también tiene una pequeña sugerencia que pide que incluyas algo en el seminario para entrar frecuentemente en el aquí y en el ahora, como la respiración. Así es que el próximo año, recomendaciones para estar en el aquí y en el ahora. Y la última pregunta, antepenúltima, ¿cómo es el manejo de una complicación neonatal que no fue detectada en los controles prenatales? Y esa va para mí, como obligatoria. Tenemos que reconocer a la gestación, al nacimiento, como procesos fisiológicos maravillosos. Pero así como son procesos lindísimos, en cualquier momento pueden estar cargados de una complicación y pueden ser complicaciones enormes, pueden ser complicaciones terribles y pueden ser complicaciones que atenten contra la salud, la integridad del bebé o de la mamá. Felizmente son la excepción y esas excepciones no justifican por ningún concepto de manejo hospitalario agresivo que se hace a todas las mujeres. Los índices de morbi y mortalidad han sido siempre puestos en primer plano para evaluar un servicio obstétrico, pero lo que nosotros tenemos que pensar es el trauma, la morbilidad psicológica y emocional que produce a futuro. Contestando un poco más puntualmente la pregunta, nosotros individualizamos cada caso y manejamos cada complicación de la mejor manera, y en los niños, cuando pueden salir deprimidos, los ponemos junto a su mamá, nunca cortamos o seccionamos el cordón umbilical y junto a la mamá hacemos las maniobras de reanimación, y en la mayoría de los casos los niños se recuperan rápidamente y pueden continuar con todo el proceso de simbiosis con su madre, con el contacto piel a piel, con la lactancia, etcétera, etcétera. Si no es así, es transportado a una unidad de cuidado neonatológico. Con respecto a la pregunta de la alimentación para el día del parto, una de las estrategias de coerción o de manipulación de las instituciones de salud es quitar la vía oral y obviamente posicionar a la mujer, volverla, inmovilizarla con una venoclisis, con líquidos por vía intravenosa. El desconocimiento de los derechos de las personas es lo que permite que las personas, las mujeres, las familias se dejen llevar o conducir a ese tipo de actividades. La mujer durante el trabajo de parto es una deportista de fondo, realiza un gran esfuerzo físico, emocional y obviamente todo su sistema está concentrado en el parir. La energía que consume una mujer se considera tan importante o tan alta como la que realiza un deportista fondista durante 8 horas de ejercicio, y las mujeres, sabemos, pueden durar 8 horas o más. La recomendación es, hay que hacerle reconocer a las personas que tienen el derecho a tomar los líquidos y a tomar los alimentos, porque el bloqueo viene desde la anestesiología.
El anestesiólogo, para evitar complicaciones, porque como el modelo médico siempre está advirtiendo las complicaciones, es un modelo, así se ha construido el arte de la medicina, de advertir las enfermedades, las complicaciones y no de promocionar la salud. El modelo biológico, biomédico intermiso es no dar vía oral para controlar la broncoaspiración durante un proceso anestésico. Está demostrado, absolutamente demostrado, por estudios clínicos controlados, que son los que les gustan a los doctores, que no hay diferencia entre la mujer que come y la mujer que no come en las complicaciones anestesiológicas cuando se llevan a un procedimiento quirúrgico o de una emergencia, como es una cesárea urgente o una intervención. Por lo tanto, es un derecho de la mujer, un derecho propio a recibir alimentación, líquidos, comida. De pronto le podemos ayudar al anestesiólogo para que las coronarias no se le tapen muy rápidamente, que no le demos sólidos, y que le demos los líquidos, pero buenos líquidos, y al líquido, o sea, lo que se considera en medicina a libertad, lo que ella necesite. Eso es una situación que se los tenemos que hacer saber a las personas, porque no hay ninguna contraindicación y los hospitales ponen como criterio de calidad quitar la vía oral. Y es para proteger la salud coronaria de los anestesiólogos, si no tiene ningún sentido. Hay una frase, creo que una lectura de la psicoterapeuta Laura Guzmán, que vino hace poco al país por nuestros amigos de Crianza y Gestal en Bogotá, con el primer encuentro de Crianza Consciente. Saludamos a Susana, que es parte del equipo. Laura Guzmán dice que la mayoría de mujeres parimos en cautiverio. Y hace alusión y pone ejemplos, y creo que Michelle Odan también habla y compara los mamíferos que tienen partos en cautiverio, cómo son de agresivos después con sus crías. Y hace la relación de los partos hospitalarios un poco como ese cautiverio, nos separan de nuestra familia, nos quitan el alimento, nos dejan solos, en fin, hay una cantidad de indicadores que si uno se pone a leerlos de manera objetiva, parece un cautiverio, en verdad. Se los dejo como una reflexión y para que busquen en internet esa lectura de Laura Guzmán, que nos puede golpear muy duro en la conciencia. Hay una pregunta, dice, ¿qué condiciones deben darse en Colombia para que el parto humanizado sea una práctica aceptada y legalizada en este país? Yo, antes de darle la palabra, invito a Adriana a que me ayude a contestar y a todas, porque quisiera compartirles que mañana, dentro de esta apuesta, está la participación política. Nosotros hemos deseado desde nuestro corazón que estén aquí presentes las personas que a nivel político, con empoderamiento o no del tema, pues lo han intentado. Nos hubiera gustado que esas personas estuvieran aquí hoy escuchando, porque realmente cuando construyen política pública no saben a veces lo necesario. Construyen política pública desde un escritorio y no conocen las historias de parto de las mujeres colombianas y no escuchan a los profesionales que estamos trabajando en el tema. Les cuento que el año pasado Camilo Claro estuvo en el Congreso de la República trabajando este proyecto de ley y hemos estado muy pendientes porque es un proyecto de ley que se ha caído varias veces desde el 2007. Siempre he pensado que el camino empieza por esto, empoderando, informando a la gente, porque somos nosotros los consumidores de los servicios de salud, tenemos poder. Otro camino, obviamente, es construir política pública. IAMI no es suficiente, porque IAMI condensaría todo esto si realmente fuera más allá de un papel que certifican en las clínicas. IAMI se ha convertido en una certificación nada más. Pero ¿cuántas de nuestras mamás realmente son acompañadas o tienen el derecho o se les da el derecho de estar acompañadas en su parto? Hemos tenido experiencias muy duras aquí en Florida Blanca, aquí en el área metropolitana, donde se niega ese derecho aún en las clínicas certificadas o por certificar. Y bueno, para no dar más detalles, pero estamos hablando de que esto debe ser más que una certificación, un empoderamiento de las mujeres, de las familias y pues trabajar muy fuerte para que realmente
más allá de que el parto humanizado sea un lujo, sea un derecho, y que el parto humanizado no sea tener la manera de ir a Ecuador, sino que sea aquí. Eso implica un trabajo muy fuerte, no lo podemos hacer solos, por eso este evento y todos los eventos que se están tejiendo en el país son necesarios y necesitamos que ustedes también se involucren en el tema. Mañana no nos dejen solos, tenemos aquí a dos personas, a bien o mal, que se supone que están trabajando en el tema y debemos confrontarles con amor, comprometerles y coayudarles si fuese posible para que estos proyectos de ley florezcan, porque son proyectos de ley pensados en las mujeres, en los niños y en todos, así que de eso se ha tratado. Adri, ¿qué opinas? Opino que Lili es una líder. Yo creo que es de las líderes más fuertes que tenemos en hacer que en la medida de lo político y de las leyes haya una modificación. Es impresionante lo que Lili hace y cómo hace lo que nadie quiere hacer. Lo que nadie quiere hacer es meterse en la burocracia, hacer lobby, estar ahí insistiéndoles a personas que han parido por cesárea, que probablemente han nacido por cesárea y que han tenido niñeras desde el día 2 a sus bebés, que es fundamental cambiar la manera de nacer para cambiar la realidad de los niños, de las niñas y de la tierra también y de las sociedades. Yo creo que hay tres rutas. Una ruta es la política, porque cuando la Constitución, tenemos una Constitución divina, además tenemos una Constitución que es un orgullo total porque es de las constituciones más avanzadas y tenemos que la democracia más antigua de América Latina, y del dicho al hecho hay mucho trecho, pero cuando ya haya una ley contra el maltrato obstétrico, contra la violencia obstétrica, podemos hacer una fiesta, porque después de esa ley podemos empezar a tutelar y podemos empezar a exigir, pero también podemos empezar a exigir antes. O sea, tenemos aquí cuántas personas trabajan, son enfermeras, médicos, ginecólogos. Este es el otro camino, que yo creo que es un camino súper importante. Y es el camino donde ustedes que están dentro del sistema de salud vengan y conozcan que hay otras maneras. Porque muchas de estas revoluciones que han empezado, a veces primero en la ley, a veces primero es dentro del mismo sistema de salud que se sale gente o que la gente empieza a cambiar en pequeños nichos. Aquí tenemos el ejemplo de los dos doctores que han hecho utopías y que están haciendo utopías, y esto es dentro del sistema de salud. Hay gente que dice, yo ya no le juego a esta violencia, y empiezan a construir otras maneras posibles y viables de nacer. Tenemos esta experiencia en Medellín y tenemos esta divina experiencia en Ecuador también. Y lo otro es Ana Patricia, ¿puedes levantar tu mano? Ana Patricia tiene 4 hijas. ¿Cuántos años tiene Diana? 26 años tiene su hija mayor y tuvo hace 26 años a Diana en su casa. Y las 4 hijas las tuvo en su casa porque las leyes no nos dan el poder de nuestros cuerpos y los doctores no nos van a dar el poder de nuestros cuerpos. La única manera es que hombres y mujeres nos empoderemos. Y esas son como las 3 rutas que yo creo que hay que recorrer para que haya más opciones y para que, digamos, otra manera de nacer y de nacernos madres sea posible. Nosotros hemos estado conversando en estos días, compartiendo con ustedes desde el grupo que vino de Medellín y con las organizaciones que hay en Bogotá. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Voy a ponerlos a pensar en una pirámide. Vamos a mirar una pirámide. Ayer la dibujé en un papelito, va a ser parte de mi forma de imaginar la vida. Entonces, imagínense una pirámide con una gran base. La base es la comunidad. Esa es la base. Eso es lo que mueve esa pirámide. El segundo grupo de la pirámide, tras en otra línea, es menos, podría ser los servicios de salud, los médicos, los profesionales. Son menores, pero están al servicio de la base. El tercero podrían ser las instituciones, las organizaciones conformadas de salud, y llámense también allí las organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones en las cuales estamos nosotros como grupos organizados.
Voy a hacer una corrección. En el segundo o tercer nivel pongan a la academia, las universidades, la academia, la formación del recurso, el talento para el país. En el tercero o cuarto pongan las instituciones. En el quinto pongan a quien quieran que tome decisiones políticas o no. Y en el sexto nivel pongan un triangulito con un ojito tipo Dios, pongan a los que toman las decisiones finales, los políticos. Pero para que no nos contaminemos de los políticos, con el respeto que se merecen, pongan esa pirámide final flotante, ¿sí? O sea, está allá. Empiecen a interactuar desde la base del primer nivel al segundo, del segundo al tercero, del tercero al cuarto, al quinto, etcétera, hasta el último nivel. Tenemos que movernos como país, tenemos que movernos con la comunidad en el primer ejercicio. El primer ejercicio es mover a las comunidades. Este evento tiene que volverse a repetir, pero para la gente. Invitar a la gente, invitar a las madres, invitar a las mujeres con esos mensajes de ¿consideras que el nacimiento de tus hijos pudo haber sido mejor? Las cosas así. Que mueva a la gente, invitar a la gente y hacer este evento con la altura que tiene para la gente. Organicémonos primero nosotros. ¿Qué propuesta tenemos? Hemos hablado de Leonardo, con Marcela y con... yo soy pésimo para los nombres, pero nuestras compañeras, con todo el mundo hemos hablado. Tenemos en Medellín una organización ya estructurada, ya estamos en la Cámara de Comercio, se llama Corporación AMMA, A-M-M-A. La Corporación AMMA utiliza el primer vocablo del ser humano para referirse a la madre, AMMA, es universal. Esa corporación es una corporación interdisciplinaria, transdisciplinaria, donde estamos aprendiendo unos de otros, cuya misión propuesta es para el 2015 difundir y hacer respetar el derecho a parir en libertad. Y en ese trabajo estamos. Hemos tocado ya la academia, la que tenemos cercana, que es la Universidad de Antioquia, como coordinador del curso del nivel de salud sexual y reproductiva, pues hago parte de ese proceso. Nuestros estudiantes ya están contaminados, perdónenme la palabra, pero contaminados de un lenguaje diferente. Estamos tratando de tocar las instancias locales y de ese ejercicio queremos que se traslade a todo el país. Los invitamos de pronto a que conformemos esa sola corporación y la solidifiquemos. Si quieren hacer el ejercicio, lo pueden hacer. Nos gastamos año y medio conformándolo. Pero la pregunta es, ¿vamos a seguir trabajando independientes? ¿Aislados? Allí Bogotá, allí Cali, allí Pereira, allí Medellín, allí la costa, allí... No tiene sentido. O sea, si ya hicimos ese ejercicio, los invitamos a que nos corporemos todos en esa corporación y convirtamos en una corporación nacional. Y a esa corporación, que en el modelo inicial la veíamos como gotas de mercurio, son las gotas de amor que cada uno pone, somos gotas de mercurio, nos hacen así, nos disipamos y volvemos a reunirnos en una sola gota. Entonces vean una sola gota ahora, imagínense una sola gota de mercurio, la gran corporación nacional AMA, a la cual invitamos a que se corporen, y cada uno de ustedes, tu institución, Asociación Colombiana, es corporada a AMA, pero trabaja independiente. Ella tiene su modus vivendi, ella vive de su trabajo, asocia a las personas, le presta servicio, pero a su vez cree en la corporación, está unida a la corporación es sin ánimo de lucro. La construimos para 99 años, en la estructura corporativa la corporación no puede ser tocada, tiene unos beneficios tributarios impresionantes, puede recibir apoyo internacional económico y apoyo logístico, se le pueden vincular personas, por ejemplo, el doctor Diego Alarcón es un miembro ya honorario de la corporación, en estos días que estamos en la estructura ya final de la corporación, es un miembro honorario de la corporación. ¿Qué ventajas tiene un miembro honorario? Pues tiene todas las ventajas de ser reconocido y de poder ser difundido y de poder ser presentado como un miembro honorario de la corporación. Cada uno de nosotros en la asociación de DULA se tiene que formar una asociación nacional de DULA, no puede existir una asociación por municipio, tiene que existir una asociación nacional de DULAS. La presidencia de la corporación grande está ahora en Medellín, yo soy el presidente, pero tiene que pasar a Florida Blanca, tiene que ir a Bogotá, tiene que ir a Cali, es una corporación única nacional.
Entonces, nuestra invitación es a que nos unamos y a esa corporación le tenemos que vincular asociaciones no gubernamentales, asociaciones de la comunidad, mujeres que paren en libertad, por decir algo, o mujeres que buscan la libertad de su cuerpo, que se formen asociaciones nacionales, que se vinculen a la corporación, y de la única manera ese Dios de arriba que toma las últimas decisiones, yo lo he dicho muy claramente, lo tengo muy claro, utilizan las políticas públicas como políticas de gobierno, pero las políticas no son de ellos. Las políticas surgen y por eso lo triste es que en Colombia se construyen políticas con soporte de desconocimiento. Ellos desconocen la realidad y simplemente utilizan la política como una estrategia de voto. Entonces tenemos que empezar a utilizar el recurso de la política pública. Nosotros podemos en un futuro, si somos fuertes, construir una política pública sólida, bien sólida, o sea, con conocimiento de causa, con la ciencia, con todo. Esa es la propuesta. Organicémonos, hagamos un grupo nacional y empezamos a hacer reuniones en todo el país. Hoy en Florida Blanca, mañana en Pasto, después en Aviaquí, y empezar a tocar también en red los municipios, cada una de las organizaciones de los departamentos, a reunirse con los municipios, a mover a la gente, a hacer asociaciones, vincularnos a la corporación, formar una inmensa corporación nacional por el derecho a parir en libertad. Esa es la propuesta. Tenemos tiempo porque tenemos que entregar la Casa de la Cultura. Quiero dejar en el tintero la propuesta del doctor Bernardo. De hecho, sí están las líneas, que es informar a la comunidad, hacer espacios de reflexión y cuestionamiento en la academia es fundamental. Celebramos que hay médicos, tenemos en el auditorio 2 médicos obstetras de Medellín y también de Cali. Ya hay médicos en todo el país muy inquietos y comprometidos con esta propuesta, que no es una propuesta nueva, es simplemente son derechos humanos. Esto son derechos humanos, no es nada nuevo, y a los derechos humanos somos asequibles todos. En cada ciudad hay redes de mujeres que hay que empoderar, hay clases de educación sexual que hay que abordar de una manera diferente. Bueno, hay todo por hacer, hay todo por hacer. La lactancia materna, que es la celebración de esta semana, no es una acción aislada, es la respuesta natural del empoderamiento de la sexualidad femenina. No hay que dar clases de lactancia materna, no hay que enseñar a amamantar, hay que decirle a las niñas que el cuerpo es un vehículo que tiene un sentido, es de gozo, hay que empezar a transformar las clases de educación sexual y todo va a fluir de manera natural. Las mujeres no les va a dar miedo parir, no va a ser amamantar una imposición social ni un deber ser, simplemente va a ser lo que siempre ha sido y que hemos olvidado, un acto natural por excelencia. Cuéntame, Ana, te doy la palabra al segundo. Sí. Esa es una manera también de cambiar eso, ¿no? Haciendo esa redes. El verdadero autoconocimiento de los procesos biopsicológicos de mujeres y de hombres. Estamos rodeados de marketing de miedo, y el marketing de miedo de una otra manera es un buen abono a cualquier negocio. Entonces eso es, yo pienso que es importante, que nos conozcamos. A veces las niñas menstruan y están todavía pensando que están botando sangre mala. No se habla de muchas situaciones en lo que es educación sexual, y esos son temas de educación sexual. Morris. Bueno, yo no
participen políticamente, no para seguir el mismo ritmo de los políticos de siempre, sino para transformar la sociedad. Y es allá, en las instancias de poder, donde podemos transformar. No solamente, yo no voto por una mujer por el solo hecho de ser mujer, sino tiene una identidad y no tiene un enfoque de género, vamos a seguir siempre haciendo lo mismo. Y me angustia mucho cuando siento que nos empoderamos muy en pequeños círculos. Tenemos que romper los círculos para llegar. Hoy hubiera querido que estuvieran todas las mujeres populares de Colombia, porque esto tiene que llegar a todos los sitios donde haya mujeres, porque es allí donde debemos empezar esa transformación. Nosotros nos podemos empoderar individualmente, pero transmitimos esto a los círculos donde nosotros hacemos esa sinergia. Esa es la pregunta. Miren el auditorio, tenemos en la mesa de inscripciones cantidad de inscripciones que se hicieron pero que no vinieron. Es un llamado, nosotros hicimos un proceso de inscripción más que para controlar, para poder seguir brindando información a ustedes. O sea, nosotros tenemos con toda la reserva pues legal y la responsabilidad que tenemos sus datos y sus correos, sino para seguir compartiendo después de esto información, enviarles mensajes de la red internacional, lecturas, etcétera. De eso se trata. Pero hoy uno se da cuenta que no todos los que se inscribieron, que separaron un cupo, que también fue pedido, porque hubo mucha gente que se les dijo, no, ya casi no hay cupo, ya el auditorio está completo, doctor José, y no llegaron. Quedaron las escarapelas esperando en la mesa. Entonces, dado eso, mi invitación mañana, Nori, es a que de manera espontánea invitemos a alguien, a una amiga, a una vecina, a una hermana, a una amiga de la red, para que venga. De todas maneras, la certificación, si quiero ser clara, va a ser para los que hayan asistido los 2 días. Eso sí, es muy importante que lo sepan, porque igual el evento tiene un certificado de asistencia que está respaldado por la red IFAN, que está Glorita aquí, es la coordinadora nacional de la red IFAN, defensora de la lactancia materna y de todo lo que es la comercialización de la defensa por la no comercialización de sus ciudadanos de la leche materna, que mañana nos va a compartir, y también está respaldada por Derechos Humanos Internacionales del Parto y del Nacimiento. Es un certificado no solamente locativo, sino nacional e internacional. Entonces, el certificado sí se va a dar para quienes han asistido los 2 días solamente. Pero mañana está abierto el auditorio para que participen de lo que viene, que tiene que ver con construcción de política pública en crianza y en la crianza la lactancia materna como uno de los ejes revolucionarios. Dije yo hace un momento, si todas las mujeres amamantaran, criaran con apego, transformamos. Si tuviéramos el sentido teórico de lo que implica criar con apego y respeto, solamente con eso hacemos política pública. Yo hago política pública también desde mi casa, como crío a mis hijos. Yo hago política pública como educo a los niños en el colegio. Yo hago política pública ahí, no solamente en el Consejo de Política Social, yo hago política pública en esos pequeños escenarios. Cuando le hablo a mi hijo en la cama, hago política pública porque le quito la herencia del machismo. Cuando mi hijo le dice a mi hija, ay, ¿usted cuántos hijos va a tener? Y tiene que tener hijos para que el marido no la deje, un ejemplo. Y yo le enseño a mi hijo que ella va a decidir sí o no tiene sus hijos y cuántos hijos, que es decisión de ella, no de su esposo. Si yo hago la reflexión con mis hijos, hago política pública. Entonces, política pública desde lo privado que trasciende a lo público. ¿Ok? Bueno. Tenemos la última pregunta. Bueno, simplemente una acotación final y es recordando lo que habíamos mencionado esta mañana, es la característica estructural que tiene toda la violencia hacia las mujeres y por lo tanto lo que necesitamos hacer en términos políticos también es, en primer lugar, salir de la indiferencia. O sea, como ciudadanos y ciudadanas no podemos seguir siendo indiferentes a las situaciones políticas y tenemos que generar entonces unos movimientos y unas acciones
acciones que nos permitan también cuestionar a quienes elegimos como gobernantes y también ser más conscientes de quienes elegimos. Por lo tanto, pensar en, como ha mencionado usted, que las agendas que tenemos las mujeres sean representadas por aquellas personas que elegimos. Y eso también me permite llevar a un segundo punto, y es cuestionarnos a quienes hemos elegido su visión política. En Colombia hemos elegido a personas generalmente que tienen una visión guerrerista. Aquí es muy importante comprar armas, pero no es importante invertir en educación y en salud. Y cuando preguntamos en ámbitos políticos por qué no tenemos salas de parto humanizadas, nos dicen no hay presupuesto. Y porque no hay presupuesto, nos dicen entonces no tienen acceso a sus derechos sexuales y reproductivos. Yo era una cosita que me llama mucho la atención y quería compartirles. Nosotros en Bogotá llevamos, bueno, lo hacemos con el MESFAO, pues ellos ya cumplieron 50, todavía me denomino MESFAO, 57 años trabajando en Bogotá, y nosotros de manera particular, llevo en el área 18 años y siempre me he sentido muy sola. O sea, de alguna manera he golpeado 1000 puertas y 1000 puertas se han cerrado, pero yo a veces, digamos, de un momento para acá dije, he llegado a las parejas, pero siento que ya hay que llegar un poquito más allá, y he llegado a las federaciones académicas, he llegado a las federaciones médicas, y les quiero contar que llama la atención. Participamos en los 2 últimos congresos de ginecología en encuentros que nos permitieron para compartir que existe la educación prenatal, que existe el parto humanizado, y los médicos, pues como médicos, como seres humanos, como promotores de la salud, ellos pues también tienen que por lo menos ser asequibles y escucharlos, y les llama la atención que no saben de esto. O sea, hay que también crear canales, y yo propondría, hay que crear canales donde uno llegue a las asociaciones médicas. O sea, no todo el rechazo es de un voz a voz, de un mercado natural, que las mismas mujeres cuenten, las mismas parejas educadas críen de manera diferente, que los grupos nos unamos, porque estamos muy desligados. Yo creo que hay mucha gente que ha hecho cosas muy valiosas, pero a veces estos esfuerzos se quedan en lo mínimo porque es de competitividad y no de complementariedad. Y yo quiero dejar la invitación, o sea, a quitar un poco esa visión de lo bueno y lo malo, y decir, yo golpeo la puerta a este grupo de personas que por X o Y razón en nuestro país, en Latinoamérica, tienen la última palabra, y decirles, oiga, hay otras cosas, hay otras profesiones, hay otros saberes, hay otra manera en que podemos cambiar muchas situaciones, simplemente porque tú lo dijiste, somos seres humanos, todos funcionamos en unidad. Y pensémoslo así, cuando yo he tenido la oportunidad de trabajar con médicos, mujeres médicas, donde llegan de una hablando de una cesárea porque recomiendan la episiotomía perineal, uno puede cambiarles el discurso como seres humanos y como mamás, diciendo, yo misma puedo parir diferente. Dice, bueno, es algo creo que similar a lo que estamos hablando. Si empezamos a hablar de visibilizar la violencia obstétrica o la autoridad obstétrica, ¿cuál sería la ruta para empoderar a la mujer para que denuncie? ¿Y cómo sería el plan de apoyo para esta mujer? Hemos hablado con los círculos de mujeres sobre que este tipo de violencia obstétrica, que todavía no está visible, o por lo menos ni siquiera está contemplada en la ley 1258, pero que lo importante empieza a ser visibilizada, es una forma de violencia de género. Todos los estudios que se han hecho a nivel mundial hablan de que este es un tipo de violencia de género que tiene que empezar a ser visibilizada para poder ser erradicada. En el 2010, Camilo Claro reunió 50 historias de parto de mujeres santanderianas que fueron puestas en un mural artesanal y que fue en todos los puntos cardinales de Santander expuesto. Y era muy duro que las personas que se paraban frente a la gobernación de Santander, hubieron puntos en Carrefour, etc. En diferentes puntos donde pusimos el mural, la gente leía y decía, eso me pasó a mí. Ay, eso también. Y eso se dice, o sea, esto no es algo que le pase a una o a dos. Por tanto, sí es necesario hacerlo visible, y cuando lo hagamos visible lo podamos hablar desde el amor y desde el respeto por el otro. Hay una experiencia
que ya empezó a ser tejida desde el ente público. Tenemos a Bogotá Humana aquí con su representante de la Secretaría de Integración Social de Bogotá Humana, que ya empezaron una propuesta de parto humanizado en Bogotá. Estamos muy orgullosos también de que estén con tropiezos, pero vamos para adelante. Es tomar iniciativas, es empezar, es no tener miedo. Duro, ¿cierto? Pero Bogotá Humana está trabajando. Yo me siento muy agradecida de que estén ahí, de que yo también haya podido aprender de ellas, porque Bogotá Humana está haciendo un esfuerzo bastante grande por poner el tema aquí. Tenemos un hospital de ejemplo pionero con el doctor Leonardo, que mañana va a hablar, el Hospital Vista Hermosa, que ya empezó a implementar el modelo de doulas y de parto humanizado de una u otra manera, con dificultades aún, pero hay que empezar, porque si no lo hago yo, ¿quién? Si esperamos que otros lo hagan. Quienes tienen el poder, y el poder no es económico, sino humildemente, esta es mi apuesta, yo lo hago. Cada uno lo puede estar haciendo, y yo creo que ya se está tejiendo una red, y yo sé que de aquí, con que salga una persona inquieta para toda la red nacional, es un logro. Un logro. La última, o una pregunta. Es muy cortito y es que muchas veces la violencia no es visible porque estamos acostumbradas y acostumbrados a vivir en la violencia. Entonces el primer paso, porque cuando queremos ser héroes y queremos cambiar la vida de todas las mujeres, al final lo que queremos es construir un pasado distinto para nosotras mismas. O sea, uno muchas de sus grandes batallas las da para salvar su historia, para recuperar lo que le ha sido quitado, para que no haya nuevas yo's en el futuro. Y quizás el primer paso para visibilizar la violencia de la otra es aceptar que yo he sido violentada y también aceptar que desde ahí yo a veces puedo actuar con violencia. O sea, y ese es un paso transformador, porque cuando yo soy consciente me doy cuenta, y cuando me doy cuenta tengo poder sobre mi vida y sobre mi influencia, y esto es la revolución. O sea, yo sí creo en la revolución en primera persona. Esto no hay nada más contundente que montones de gente consciente. O sea, no se necesita ni leyes, las leyes se caen solitas. Y entonces es como con uno también. Y quisiera añadir algo, y es la ley 1257 no tipifica la violencia ginecobstétrica. Creo que uno de los logros que podemos tener a futuro es pensarnos que hay un instrumento que la tipifique. Sin embargo, bueno, a veces he hecho globos sobre qué podríamos hacer al respecto, y considero que de pronto dentro de la red en algún momento podamos también, dentro del trabajo interdisciplinario, hablar con quienes manejan el tema jurídico, y podría ser, por ejemplo, el contrapunto. La ley 257 habla de violencia psicológica, violencia física. Entonces, si tenemos identificados casos emblemáticos que nos permitan comenzar a denunciar, podemos saturar el sistema con denuncias, y denuncias desde que las mujeres seamos conscientes. Entonces, por ejemplo, mujeres que hayan quedado discapacitadas por violencia ginecobstétrica, denuncia. Violencias sometidas a humillación y maltrato emocional, denuncia. De tal manera que el sistema comienza a darse cuenta que esto debe tipificarse y debe denunciarse. Eso parte, como tú dices, de ser conscientes de las violencias. Y por otra parte, también he pensado una vez llevar un caso emblemático a una corte internacional. Puede ser algo que logremos buscar. Para eso, que logremos desde los distintos lugares en que estamos trabajando sistematizar las violencias. Como tú decías, 50 casos a cada 30 ya. Alguien me comentaba que tenía un trabajo sistematizado sobre violencias a mujeres que viven con VIH, a las cuales les han esterilizado sin decirles y sin que ellas hayan aprobado. Entonces, por ejemplo, son casos de violencia ginecobstétrica. Llevar un récord de ellos, sistematizarlos y denunciarlos. Hay algo importante, y es que tenemos que saber identificar, y el doctor Diego Bernardo expusieron las 16 premisas de parto respetado de la OMS dadas en 1985. 1985. Los libros de ginecobstetricia que usan nuestros estudiantes universitarios
y no tengo aquí el dato, pero lo tengo subrayado porque Yalitza es enfermera y los tiene, de los estudiantes hablan sobre esto, lo hablan, no es nuevo. Entonces cuando uno tiene todo eso, podría pensar que lo que no se hace por omisión o negación, de otra manera, es violencia. Si la OMS dice que no recomienda acostar a las mujeres, ¿por qué lo siguen haciendo? Si la OMS dice claramente que la mujer tiene derecho a estar acompañada durante el evento sexual de su parto, no lo está diciendo Camino Claro ni Acuática, lo está diciendo la OMS, lo está diciendo desde 1985. La pregunta es ¿por qué no hemos hecho caso a esa recomendación? Cuando uno informa y incluso le dice al doctor, esto está aquí, podemos provocar una reflexión y poco a poco ir transformando. La última pregunta dice, ¿qué consideraciones hay al espacio de la estimulación temprana desde la gestación? ¿Es realmente necesaria la estimulación temprana desde la gestación? Con esa pregunta cerramos y muchas gracias para todos. Los esperamos mañana muy puntuales a las 8 y con invitados de parte de cada uno de ustedes. No. Trato de ser contundente porque sé que el tiempo y todos estamos como cansados. El cuerpo no da un buen control postural como lo que vemos ahorita. ¿Por qué no? Porque no es necesario la estimulación temprana siempre y cuando se tenga claro que desde vientre uterina se esté dando el alimento necesario. No es exceder los estímulos. Es la idea hoy en día de tener cuidado con ese proceso, porque la estimulación temprana, cuando le dicen a una mamá, estimúlalo, lo que hace es sobreestimularlo y lo que genera ahí es una falla de modulación, de inhibición y de exhibición de estímulos. Entonces el niño todo el tiempo está en alerta y no aprende consigo ese tiempo de relajación y de mantenimiento. Cuando hablamos de una estimulación en vientre uterina, es la vida natural de una mamá con todos los aportes que hemos hablado. La alimentación, el movimiento, los tiempos de descanso de ella, el hablarle directamente a él, el grabarle la voz del papá que no está todo el tiempo pero persiste y lo puede estar acompañando, que ella tenga tiempos dedicados, cero trabajo y comer tranquila, no con el computador en la mano. Hay mamás que le ponen audífonos directos para que no escuche las discusiones de los que están alrededor, que ponen Mozart y todas estas teorías de música para que sean niños inteligentes, y es una mamá ansiosa y que está pasando por un proceso muy doloroso. Eso es un estímulo que hay que saber manejar. Entonces la estimulación temprana hoy en día ha sido muy cuestionada precisamente por diagnósticos erróneos, por déficit de atención e hiperactividad. No todos los niños tienen déficit de atención e hiperactividad realmente, pero lo que sí está generando la estimulación temprana de manera errónea, o sea, manera no manejada adecuadamente, se está creando niños con problemas de procesamiento sensorial porque no tienen la capacidad de relajación, de contención, de autocontrol, de inhibición, porque desde vida gestacional enseñaron a estar alerta todo el tiempo. Y cuando mamá quiere descansar, él se mueve, pero claro, porque el sistema vestibular ya no le está haciendo el arrullo. Entonces, ándale, descansa, ya es hora de descansar. Ese es como lo que queremos hacer como mensaje, que todo es un proceso natural y hacerle conciencia a la mamá que no es algo externo. Yo sigo trabajando, pero dime cómo estimularlo, ¿no? Involúcrate tú, que tú eres el estímulo para el bebé. Cierro con eso. Una cosita, otra vez otra cosita chiquitita. Yo creo que es fundamental contarle la verdad al bebé desde que tiene un día de embarazo. O sea, si la mamá está triste, mi amor, estoy triste, me pasó esto, pero yo soy una mujer adulta que sabe manejar su tristeza. Y esto hasta más o menos los 3 años, que es cuando el niño se separa de la madre, porque él confunde las emociones de la madre con sus emociones, y entonces gran parte del desahogo del niño no es el desahogo de sus problemas, es el desahogo
del mundo emocional de la madre, que entre otras cosas, entre el embarazo y el posparto y el puerperio, esto es un reajuste hormonal, esto es un reencuentro con uno y sus sombras y sus luces. Y entonces lo único que se necesita es saber pues, que la vida es así, se mueve, pero tener la claridad de explicarle al bebé que esto nos pertenece como madres, o sea, y que somos capaces de gestionarnos, de acompañarnos, de amarnos y de permitirnos salir. A mí me parece que esto es como fundamental. Y lo otro es durante el primer año de vida o el primer año y medio, de aquí a que camine, no adelantar. O sea, no querer que gatee, antes de no tener un tiempo correcto para, no querer que se siente, no, porque cuando el bebé es pura agua. Dice una de mis maestras que el bebé es el océano en piel. Uno cuando ve a un recién nacido ve agua con piel. Y todo el trabajo del bebé, el bebé sabe todo lo que tiene que saber y tiene toda la información motora porque ha pasado por un montón de reflejos intrauterinos para poder seguirlos recorriendo hasta ponerse en pie y caminar. Pero todo este adelanto lo que genera es un nivel de estrés y genera una cosa de mi tiempo no es el correcto, yo tengo que hacer más para ser querido. Entonces el bebé que está sentado, que cantidades de personas que hacen estimulación adecuada andan lo cogen y lo jalan cuando tiene 3 meses, ¿no? A que haga abdominales y el bebé todavía está. Obviamente hay niños que a los 3 meses pueden hacer esto, es que esto no tiene un tiempo, esto depende de aprender a ver al otro, y el otro es un ser que sabe lo que necesita. Entonces es no adelantar, eso es lo más importante. Tú puedes ponerle música, cantarle, tocarlo, abrazarlo, no adelantar y no pretender que tu niño sea un niño ejemplar, porque tu niño o tu niña es perfecto y sabe lo que necesita para ser él mismo, y eso es lo único que importa, su unicidad y su propio tiempo. Muchísimas gracias. Nos esperamos mañana a partir de las 8 en punto.